Buenos días, tardes o noches, filmadores. Soy Alberto. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en el sexto episodio de su podcast favorito, Terapia de Guión. Como cada semana me acompañan los guionistas Carlos Tello y Rafa Martínez. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, 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 aquí, Bien, listos ya para hace darle. calor. Qué horror. Sí, ya. Ya, ¿verdad? Ya empieza. Pues bueno, antes de que nosotros empecemos con este podcast, quiero recordarles que si quieren aprender a hacer cine y acceder a todos los cursos que están disponibles en nuestra plataforma, se unan a nuestra comunidad. En la descripción del video les dejamos un link para que adquieran cualquiera de nuestras membresías, las que tenemos disponibles para ti, con un cupón de descuento, para que ahora sí dejemos de soñar con hacer cine y empecemos a hacerlo. Muchachos, en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que propuso el buen Rafa, por eso creo que él va a ser el primero en hablar. ¿Qué es eso que se escucha por ahí? De hecho, está escuchando la historia que acabo de publicar. Sí, perdón, es que... Está bien, para que Perdón, vean no. que este podcast, Es en vivo. se hace como... Ajá, es en vivo y se hace con amor. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de los temas de los géneros cinematográficos más bien, que son, con qué se comen y como les decía, como Rafa propuso este tema, me gustaría empezar con él y pues propongo que empecemos desde el mero principio. ¿Qué son los géneros cinematográficos, mi estimado Rafa, y para qué sirven? Ay, qué miedo. No sabía que me arriesgaba. Eso ya no voy a proponer temas. Porque tampoco es como que yo sea un experto. Lo que sí es cierto es que sí es como una duda constante, por ejemplo. O sea, como en mis alumnos siempre hay como ese tema. O sea, es como una de las dudas muy generales y siempre hay un asunto como de, incluso en los cursos o talleres o cualquier oferta académica ¿no? que incluya el guión o la escritura cinematográfica o audiovisual, siempre hay una exigencia por los géneros, porque ¿por qué no tenemos una clase de géneros? ¿Por qué no nos están enseñando géneros? ¿Qué son los géneros, no? Entonces, como siempre es una duda muy grande, me parecía importante como traerlo como tema. Hay algo fundamental, ¿no? Con lo que tendríamos que empezar definiendo, y es que hay dos grandes como o sea, hay dos opciones, ¿no? O digamos, hay dos clasificaciones principales, que unos son, por un lado, los géneros dramáticos y por otro, los géneros cinematográficos. Y lo fundamental y primordial, así por donde tendríamos que empezar, es por ser conscientes de la existencia de estas dos, ¿no? Tipos de géneros y que no son lo mismo. No solo no son lo mismo, no se parecen en prácticamente nada. Porque los géneros dramáticos más bien están enfocados como al tipo de historia o al tipo de arco dramático que presentan, ¿no? Que también tiene que ver con los personajes con los que pertenecen a cada uno de estos géneros, y sobre todo pues eso, como dónde se cumple este arco dramático, dónde acaban nuestros personajes, y de alguna manera en esta situación eh, que genera en el espectador en términos de reacción o de catarsis, ¿no? Entonces, los géneros dramáticos son una cosa, los cinematográficos son otra. Entonces, a mí siempre me ha parecido más importante, cuando me preguntan de géneros o hablar de géneros, eh, yo prefiero que si nos vamos a detener a hacer un análisis, sea más por el lado de los géneros dramáticos que los cinematográficos. Porque los géneros cinematográficos, muy a grandes rasgos, lo que acaban por ser es clasificaciones. Clasificaciones en el más mero sentido, ¿dónde va? O sea, esta película, ¿dónde la puedo poner? ¿En qué, no? ¿En qué estante del blockbuster, cuando existían los blockbusters o los videocentros? O sea, esta película, ¿en qué estante la pongo, no? O ahora en las plataformas funciona con etiquetas, con tags, ¿no? ¿Cuáles etiquetas le puedo poner a esta película? No sé, acción, familia, aventuras, melodrama, no, hay uno que dice la aventura de crecer, no sé si lo han visto en las plataformas, la aventura de crecer, romántico, o sea, ¿qué tantos tags le puedo poner a tu película para que cuando alguien esté buscando romántico, aventura, bla, 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 les salga tu peli? Entonces es más como en qué cajón la pongo.
y el criterio de en qué cajón la pongo o en qué estantería del extinto Blockbuster o Videocentro responde a elementos compartidos, es decir, elementos que pueden ser estéticos o dramáticos, ¿no? Tipos de tramas, no sé, convenciones, ¿no? O sea, creo que hay ciertos, ¿qué elementos comparte esta película con otras que la hacen que se parezcan? Y las puedo poner en un mismo cajón, ¿no? Tiene una amenaza sobrenatural, tiene un grupo de personajes, ¿no? Adolescentes que son cazados por un asesino. Pues pertenece al género de horror y su subclasificación es slasher. Entonces, en realidad los géneros cinematográficos es eso, es un conjunto de rasgos compartidos entre las películas que nos permite agruparlos. Entonces, es distinto a lo que buscan los géneros dramáticos, ¿no? Entonces, eso es importante. He escuchado mucho que los géneros cinematográficos tienen que ver más con el estilo y con el tono. ¿Están de acuerdo con eso o más bien tiene que ver puramente con el tema de la clasificación, como dice Rafa, Carlos? Híjole, es que el tema de géneros cinematográficos y géneros en general, pero sobre todo cinematográficos, se vuelve un tema de mucha discusión y de mucha teorización porque francamente es ese tipo de cosas que aplica el de me lo enseñas y te digo, ¿no? O sea, o la veo y te digo, era de acción, era una comedia, era un western, era... Y por eso se hace mucho esfuerzo como de repente de sentarse a querer decir cuáles son los parámetros reales de el western, cuáles son los parámetros reales de una película de acción, que hace que una película que tenga acción no sea de acción, que hace que una película que tenga ciertos parámetros, ciertos elementos, pertenezca a un género y no a otro, de una película tal vez muy parecida. Y en realidad, pues sí, se vuelve un poquito... La verdad es que también los géneros cinematográficos se han vuelto, siempre han sido una herramienta de marketing, porque es muy fácil venderte algo, sobre todo ya que ha habido algo parecido, ¿no? Y hay un libro buenísimo que es un análisis completo del género del western, ¿no? O sea, desde el inicio, o sea, desde las raíces de los primeros westerns hasta qué función tenían o más o menos qué lugar tenían en la literatura cuando surgieron. Y esos primeros westerns que la sensación o el feeling que tenían era muy parecido a una película estilo El último de los mohicanos, que está basado en uno de esos libros que generaron el género, valga la redundancia, o que dieron a luz al género, pero si te pones a ver El último de los mohicanos, mucha gente no lo reconocería como un western, precisamente porque carece de lo que la gente ubica como parte del western. Vaqueros, sombreros, desierto. Y El último de los mohicanos no tiene mucho de eso, es más una historia de épocas coloniales en Estados Unidos. Tiene que sí, o sea, de hecho el elemento como más presente podría ser los nativos americanos y esta fricción que hay. De hecho, ese es como el núcleo principal del western como género. Y, y sí, o sea, como decía Rafa, son dos maneras de ver las historias muy distintos, tratando los géneros dramáticos y los géneros cinematográficos. Pero creo que sí puede haber mucho valor dentro de estudiar y analizar y realmente desmenuzar los géneros cinematográficos, sobre todo cuando tú vibras mucho con alguno de ellos. O sea, si no eres un teórico o si no te dedicas como a ese aspecto antropológico o aspecto crítico de estudiarlo y haces tus libros, haces tus tesis, lo que sea, pero o sea, para valor como guionista, te sirve mucho. Bueno, puede haber gente que no le sirva, pero por ejemplo, a mí sí me ha ayudado muchísimo el saber cómo yo evalúo o cómo yo clasifico estos géneros. Cómo es que yo digo que es un western y que ya no.
qué es y qué no ya una película de acción, qué es una película de fantasía oscura, qué es una comedia romántica y cuáles son los parámetros que se me hacen importantes del género en particular. Y ahí es donde realmente voy a la pregunta que me hiciste, que tiene que ver justo con el feeling, con el tono, con todas estas cuestiones. Para mí, lo que realmente le da a un género su tag, su etiqueta de pertenecer a esto o a esto, es de cómo está dialogando esta película con el cuerpo contextual completo de los westerns, el cuerpo contextual completo de la comedia, el cuerpo contextual completo de la comedia romántica, del el slasher, ¿no? Porque también hay muchos subgéneros, ¿no? Y de repente hay subgéneros que se vuelven tan robustos que hay quien dice ya es un género aparte, ¿no? O sea, por ejemplo, el slasher está tan perfectamente codificado en la cabeza, están muy codificados, muy allá afuera, y claro, si los agarras, podrías escribir superficialmente un slasher, pero eso no te dejaría escribir una película realmente como probablemente te daría los mejores resultados a nivel creativo, ¿no? Sin embargo, si de repente ya estás escribiendo tu historia y te estás dando, o sea, y te estás dando cuenta, es un slasher, pues entonces ahí es cuando ya puedes a dialogar con el género, porque inevitablemente toda película que pertenece a un género está dialogando con ellas de manera implícita o explícita, ¿no? Entonces, el estudiar el cómo te relacionas tú con un género en particular, por qué vibra contigo, por ejemplo, y no otros géneros, porque eso es también cierto, hay gente que nada más no vibra con ciertos géneros y son rarísimas las películas que conectan con esas personas, ¿no? O sea, hay gente que no ve nada de cine de terror, hay gente que no le ve el punto al cine de acción. Sí puede ser un punto de partida saludable el enterarte cómo estás, por qué vibras tú con un género y cómo estás dialogando con él, para que la obra que te interesa escribir dentro de esos parámetros, este, sí, para que la obra que estás escribiendo en todos los parámetros, pues también esté dialogando en un nivel consciente, que también luego es el tipo de cosa que ayuda mucho, ¿no? Creo que una de las cosas que también se dice mucho es que los géneros están vivos, que los géneros no son algo como de hierro, que tienes que seguir estas cosas o tiene que aparecer tal o cual cosa a fuerzas. Eh, pero ¿qué pasa cuando estamos escribiendo? ¿Cómo decidimos cuál es el género principal de nuestra historia? ¿Cómo es, no sé, cómo a lo mejor estoy haciendo una comedia en el oeste y cómo sé que es un género y no otro? ¿Cómo delimito eso? Yo creo que yo estoy de acuerdo con esa idea de que los géneros cinematográficos están vivos, ¿no? O sea, y que pueden ser... lo que pasa es que hay un asunto que es muy humano, ¿no? De clasificación, de necesidad de categorización, que inevitablemente nos hace, ¿no? Llevar hacia allá. Nuestro cerebro funciona así, nuestro cerebro funciona a base de encontrar patrones, de repeticiones, ¿no? Variaciones. Entonces, para poder, ¿no? Decidir qué es esto, para poder definirle en nuestro, ¿no? Darle un sentido en nuestra cabeza. Esto es así por esto y esto, ¿no? Entonces, esa naturaleza humana de encontrar patrones y repeticiones para, por ende, categorizar y decir, esta, ¿no? Este bichito con estos colores creo que es peligroso, ¿no? Lo clasifico dentro de algo que no debería de tocar, quizás, por decirlo. Es algo muy natural y esa es la razón por la que le existen también esta otra cosa. Los géneros cinematográficos son tan amplios e inabarcables que existen también esta cosa llamada los subgéneros, ¿no? Y que incluso continuando con esta idea que tengo yo, o la manera en la que veo a los géneros cinematográficos, que es una clasificación más que cualquier otra cosa, también puede haber hoy en día existen clasificaciones que no tienen que ver con lo que tradicionalmente son los géneros cinematográficos, ¿no? Horror, acción, comedia, drama, y que son clasificaciones que sirven para, por ejemplo, muestras o festivales, ¿no? Como derechos humanos, movilidad,
no sé, xenofobia, no sé, temas políticos. O sea, hay como clasificaciones que, pues de alguna manera son géneros cinematográficos, ¿no? Cine sobre migración, cine de migración. Entonces, en realidad, alguien puede estar escribiendo una película sin, en un primer lugar, saber o ser conscientes de que su película es de género político, de género, o sea, son cosas que luego alguien más le encuentra la necesidad de calificarla o clasificarla, ¿no? O incluso los mismos productores de la película en el momento en que la tienen que vender y comercializar, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos poner? Dicho esto, a lo que voy con respecto a tu pregunta, yo creo que en un primer momento no le tendría que corresponder a un guionista cuando está escribiendo un guión empezar por el género. O sea, como punto de partida. A menos que estés escribiendo un proyecto por encargo clarísimo, que es así de, estamos, no sé, estamos reviviendo la comedia perdón, la barra de comedia de Televisa, entonces queremos 5 nuevos programas. Pues no vas a entregar, ¿no? Sonata de Otoño de Bergman, o sea, es como, no te vas a referenciar de eso, sino que sabes qué te están pidiendo, y hay una, y más que qué te pide el género, cuando es un encargo de ese tipo, así como necesitamos producir 5 películas de terror que vamos a coproducir México con Blumhouse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay una expectativa que más que es expectativa del género, como de que una demanda de que el mismo género te está haciendo a ti guionista para la historia, es un tema más de espectador, más de público. De que cuando marketen esas películas y las vayan a poner en una plataforma o en cartelera, y las vendan como tal, como películas de terror, ¿no? No, 5 películas de fantasmas, por ejemplo, ya en sí, en eso, ya hay una expectativa puesta en el espectador que es tremendamente, es muy malo cuando no se cumple esa expectativa. Es muy peligroso, ¿no? De hecho, me acuerdo que hace unos años cuando salió El Hilo Fantasma, hablando de fantasmas, el Hilo Fantasma de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, que salió en cines, literalmente a un compañero, Gustavo, le tocó escuchar hablar en la fila que estaban diciendo que era una película de terror, ¿no? Entonces, pobre gente que sí entró a ver El Hilo Fantasma pensando que era una película de algún espíritu, poltergeist en un taller de costura. Pero a lo que voy es, hay expectativas del público con este tipo de cosas. Entonces, esos géneros más bien tienen que ver con qué está esperando la gente, ¿no? Entonces, repito, a menos que tú no estés trabajando muy estrictamente bajo un esquema de estamos haciendo 5 películas que se van a paquetear en no sé, o sea, para transmitirse en un canal en la época de Halloween, pues escribes algo en ese sentido. Si no, yo creo que es un punto de partida muy, muy poco, ¿sabes? O sea, como muy tambaleante empezar queriendo edificar, o sea, escribir tu película desde un género, ¿no? Aparte está otra cosa importante que recuerdo que mencionaba mucho Guillermo del Toro cuando hacía la promoción de La Forma del Agua, ¿no? De cómo las referencias de La Forma del Agua, a pesar de ser un cine fantástico, o de muchas de las películas que él ha hecho de cine fantástico que terminan siendo vendidas y paqueteadas así, no son solo cine fantástico. Es decir, mucho del cine que lo inspira ¿no? a hacer un cuento como ¿no? de hadas, como El laberinto del fauno, no es otras películas fantásticas, porque él dice, si yo solamente para hacer La Forma del Agua, cualquiera de esas películas, veo películas del género, estoy haciendo eco de lo mismo, no pongo nada nuevo, ¿no? Entonces él dice, yo me inspiro en películas bélicas o en cosas que, ¿sabes? Sus referencias no son obvias. O sea, cuando alguien entra a trabajar el equipo de una película de Guillermo del Toro, digo, estoy teorizando aquí, pero estoy seguro de que la gente que trabaja en su equipo se encuentra con referencias que no son obvias, que en un primer momento dices, ¿por qué esta película tiene que ver con la historia de amor entre una mujer muda y un anfibio, ¿no? Pero tiene que ver, ¿no? Porque creo que es eso, los géneros no nada más, o sea, creo que hay una cosa muy, muy peligrosa en asumir, estoy escribiendo un slasher
y voy a ver puros slashers para escribir un slasher puro. O sea, pues se vale, ¿no? Tampoco es un pecado, pero pues, ¿qué tanto realmente vas a aprovechar la oportunidad de tocar ese género, ¿no? Si no puedes como darle una variación o ni siquiera lo digo como un asunto de ambición de transformar un género, sino tal cual de defender un lugar mucho más válido que yo creo que es en la honestidad, ¿no? Que como punto de partida, es decir, quiero contar una historia que a mí me mueve, como dice Tello, es más un asunto de personal de vibra, ¿no? Él lo dice como si fuera Tulum, ¿no? Para mucha gente, para mí, lo que yo vibro es con películas, no sé, hay muchas cosas que luego son incluso que le toca a alguien más señalar, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Repites estas cosas en tus cortos y yo no los veo, no lo veo así en un primer momento, ¿no? Quizás porque, pues eso, porque solo estoy escribiendo desde un lugar genuino y entonces de pronto las historias pueden tomar una u otra forma, pero estar con algo vivo, algo constante vivo que le da uniformidad, ¿no? Ya me fui a otro lado, pero eso, Mario. Totalmente lo que dice Rafa, o sea, justo eso es súper importante y va más allá de los géneros, ¿no? O sea, es de tus referentes, no, o sea, tu dieta cinematográfica, audiovisual, literaria, o sea, en general, tu dieta narrativa no puede ser una sola fuente, porque si no, se vuelve como dice, una cámara de eco, ¿no? O sea, ya ni siquiera estás dialogando con el género, ya nada más lo estás repitiendo. Es es una de las razones por las que de repente a mí maltripea un poco el que cuando alguien dice, ok, voy a hacer un western y pues nada más pongo caballos y sombreritos y todo eso, porque digo, puta, no, eso no es un western, ¿no? Eso es el look estético, ¿no? Eso es un elemento estético, pero, y este punto también que decías y me voy a ver puro slasher para hacer un slasher puro, es que justo no existe el slasher puro, ¿no? O sea, es justo... uno puede delinear todos esos elementos que uno cree que se hacen a un western, que hacen un slasher, que hacen una película de fantasía, que hacen un rom-com. Y tú ves 10 obras maestras del género y vas a ver que ninguna cumple todo. Ninguna. Y eso es lógico, porque de nuevo, a veces pienso también los géneros de cierta manera como en campos electromagnéticos, en el que no sé si se recuerdan sus clases de física de la prepa o de la secu, pero No. básicamente un campo electromagnético se genera ¿Tenemos cuando... cara de que la recordamos? ¿O Bueno, queremos recordarlas? un campo electromagnético se forma cuando le aplicas electricidad a un metal, ¿no? Que tenga estas características ferromagnéticas, ¿no? No es como un imán, que el imán ya trae su campo magnético predeterminado. Este campo se genera a partir de que le metes electricidad. Para mí los géneros cinematográficos son un poquito, y muchas cosas en general, tienen esa vibra de que son estos elementos que están volando en 10, 50, 500 obras distintas, pero que esa vida les está generando ese campo que las une, ¿no? O sea, es un campo amorfo que realmente no puedes agarrar y encerrar porque está ahí flotando, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo también soy de la idea de que creo que ese es material de reescritura. Es material de ya terminaste tu primer draft o tal vez segundo draft. Ya el núcleo importante de la historia ya está. Y ahora igual y dices, creo que esta historia puede fortalecerla si me adhiero un poco más a lo que considero el género o si me alejo más, fortalecería la historia. Si rompo estas expectativas, que ya sé que por presentarte ciertos elementos de cierta manera, la gente va a empezar a identificarlo como una película de artes marciales, como una película de ciencia ficción, como una película de esto. Es algo, sí, creo que también es importante que un guionista lo tenga en su haber de, como decía Rafa, saber qué está esperando la gente, saber qué promesas estás haciendo, no solo dentro de tu historia, que para mí son las más importantes y las que tienes que cumplir, ¿no? Pero lamentablemente, no, bueno, no sé qué tan lamentable es, pero la realidad es que también estás haciendo promesas no dichas por hacer una película
en cierto tiempo, en cierto lugar, con ciertos esquemas de producción, con ciertos bla, bla, ¿no? Esto que decías me recordó algo que decía un profesor de guión, que siempre él recomendaba que los primeros tratamientos fueran tuyos, fueran lo que le llamaba el mid-draft, que sean solo para ti, para que saques eso que quieres. Y él ponía los géneros como en esta parte que es el draft para el público, que es tomar las cosas que tú quieres decir y el género te ayuda a hacerlas un poco más accesibles para que otras personas lo entiendan, para que el público pueda saber qué es lo que quieres hacer o más bien para que se familiarice más con tu discurso. ¿No? Y si están de acuerdo con eso. Y también mi siguiente pregunta era si creen que entonces esta idea de los géneros cinematográficos y que tenemos que estudiarlos y que si vas a escribir una película de terror te tienes que ver todos los slashers y bla, 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 nos terminan limitando como guionistas, o más bien, pues, como un poco como lo que decíamos en el podcast pasado, que eran como herramientas que es buena tener bajo la manga para hacer este tipo de traducciones hacia el público, para cumplir con lo que nos pide un productor, etcétera. Yo creo que como hemos dicho, pues todo enriquece, ¿no? Y si eres como alguien que decide estudiar muy, muy, muy profundamente los géneros cinematográficos y revisar muchas de estas obras y entender los mecanismos, estos puntos en común que menciono, eh, eh, está bien, o sea, obviamente te facilitará el camino en una u otra circunstancia, ¿no? Cuando tengas que escribir tal o cual cosa, ya, pues nada, más que cualquier otra cosa, pues es como cultura audiovisual que te permite eso, resolver problemas en la escritura con mayor facilidad porque ya tienes un referente previo de, ¿no? Ay, me estoy metiendo en esta encrucijada, ¿no? Con estos personajes y cómo me voy a salir de ella y inmediatamente puedes pensar en 4 o 5 soluciones a las que previamente alguien llegó justamente en tal o cual película que comparte rasgos con la tuya y entonces, pues nada, es un poco como, pues eso es cultura visual y eso siempre está bien. Ahora, yo sinceramente no creo que sea una labor de un guionista o una guionista que quiera dedicarse a esto, ser un máster de géneros cinematográficos. No me lo parece, o sea, no me parece un requisito, o sea, no tienes que saber, o sea, como que, ay, te dices guionista y no sabes nada del género, bla, 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 o no has visto ni una sola, no me parece que demerite para nada un guionista que no tenga un profundo conocimiento, repito, de los mecanismos de los géneros cinematográficos, porque son otras búsquedas. O sea, un poco regresando a lo que mismo Tello decía y que ya lo comenté un poquito, pues, hay que pensarlo así. O sea, yo cuando decía de en qué estante del Blockbuster o en qué sección de la plataforma del Netflix o no sé qué va a aparecer la película, es porque realmente a quien más le preocupa el tema de los géneros es a quienes venden las películas, o sea, a quién le voy a vender esta película. Responde más con eso, a qué otra cosa se parece, ¿no? Es decir, o sea, es más un asunto de mercadotecnia. O sea, yo siempre he pensado que la gente que debe dar clases de géneros cinematográficos en escuelas de cine o lo que sea, tiene que ser gente de distribuidoras, que venda películas, que arme un tráiler, cómo se ve el tráiler ¿no? De una película de terror, ¿no? Incluso tienen hasta reglas también sus propios, la forma en la que las venden, ¿no? O sea, hay los casos famosísimos de La Aldea de Shyamalan, vendida como película de terror que no lo era, o porque aparte alguien, que no creo que haya sido el mismo, o quién sabe, a lo mejor sí, le puso el sello, es que tú haces películas de terror, acuérdate, ¿no? Tú haces películas de terror, tu nombre en el cartel es la nueva del director de Sexto Sentido, entonces tu peli es de terror. Entonces, a veces le toca a alguien que mercadea películas hacer, ¿no? Y a veces, repito, y como he dicho mismo Tello también, es peligroso ese camino. Y también le pasó al mismo del Toro con Crimson Peak. Crimson Peak, vendida como una película igual de terror, de fantasmas, terrorífica, ¿no? La pesadilla del año, y es un romance gótico, ¿no? Entonces,
Por eso es que en realidad es un asunto que le suele y preocupar más a ese departamento, que tiene que cumplir el propósito de muchas de estas películas, que pues es un propósito comercial de venta, y que tiene que saber cómo acercarle al público a la película, y tiene que ver con tejer, repito, redes de similitud con otras, ¿no? Cuando uno termina de ver un documental en Netflix, lo que le dice a Netflix que hayas acabado, o sea, el mensaje que le das a Netflix cuando acabas de ver una película es, ¿te gusta esto? Y inmediatamente es, síguete con estas tres que se parecen, porque, repito, uno normalmente algún guionista de estas películas tres que te está recomendando, a lo mejor no vio la que acabas, ¿sabes? La que acabas de ver, y entonces no sabe que sus películas están familiarizadas, pero hay algo que las unifica, ¿no? Hay algo que el espectador busca, que encuentra en el estafador de Tinder y en, no sé, en una película de Scorsese a lo mejor, o no sé, hay estas cosas como muy extrañas, ¿no? Entonces, pues nada, hay otra cosa también importante que Tello mencionó con respecto a lo peligroso también que es incluso quedarte con el nivel más superficial de lo que se entiende como géneros cinematográficos, que es lo estilístico. O sea, y me acordaba muchísimo, mucho, nunca voy a olvidar esa experiencia, la he contado más de una vez, pero la primera vez que yo fui a un festival de cine de género, aquí en México, de terror, que es Feratum, me tocó compartir el autobús con los realizadores, los que salimos de la Ciudad de México y que nos llevaron al pueblito donde se hace el festival que se hacía, que era en Tlalpujagua, Michoacán. Entonces me tocó estar en el mismo autobús, nos movían con los directores de la competencia, de los cortos los que tenían cortos en la competencia. Y algo que se me quedó grabado para toda la vida es que lo único que escuché, o sea, obviamente todos venían platicando cuál es tu corto, de qué va y no sé qué, y las charlas prácticamente se centraban en cómo hiciste tu sangre, látex o no sé qué, lo cual está muy padre, pues, pero en realidad estaban hablando de efectos, estaban hablando de sangre, estaban hablando de maquillaje, de prostético, de superficie. O sea, a lo que para mí es, lo que para mucha gente es el género, de alguna manera, ¿no? Es cuántos efectos, cuántos litros de sangre, cuántas muertes, ¿no? Y no otras cosas, ¿no? Que esas otras cosas, pues, dependen más, justamente, creo que son más interesantes para nosotros como guionistas, explorar en... ¿Por qué El Exorcista es una gran película de terror? O sea, una de las razones por la que es grande es porque tiene grandes efectos y porque el sonido, ¿no? De Gaviria es hermoso y demás, pero es por los personajes, ¿no? O sea, por los personajes que están haciendo o sea, ese Carras y la madre de... mucha gente que incluso superficialmente puede entender o puede pensar que la protagonista es la niña poseída, ¿no? Esta Regan, cuando no es, o sea, es su madre y Carras, ¿no? Principalmente Carras. Entonces, cuando no profundizas a ese nivel y te quedas en, wow, ¿cómo le da la vuelta a 360 grados a la cabeza ¿no? esta niña? Entonces estamos justamente no penetrando en las cosas interesantes que puede ofrecer el género, ¿no? Entonces, pues nada, creo que, no sé si te respondí, pero iba por ahí, pues, o sea... Es que justo, o sea, son las cerezas del pastel, pero no puedes comer solo la cereza, ¿no? O sea, no, o sea, los pasteles tienen capas. Igual que las cebollas. Y los ogros. Y los ogros. Este. Sí, que se suele profundizar más en el cómo y no en el por qué. ¿No? Sí, claro, que primero... Que eso es fundamental, o sea, entender los porqués, ¿no? O sea, por ejemplo, el western, ¿no? Que es el western es como mi género, o sea, es mi género favorito cinematográficamente hablando. Amo el western, pero justo, o sea, hay capas de cómo lo puedes ver, ¿no? O sea, que la capa más superficial es, ok, western es pistoleros, pueblitos, arena, viento, caballitos, etcétera, ¿no? Eso es como establos, o sea, el sheriff, es como, o sea, elementos visuales que puedes ver y que puedes retomar y que pueden ser padres, ¿no? La cantina. La cantina. Pero justo inmediatamente después es, ok, ¿por qué estos güeyes son los protagonistas de estas películas?
por qué en la mayoría de estas películas estudian esta tensión, o sea, entre la civilización y lo salvaje, o sea, por qué ese es el núcleo del género, ¿no? Y cada de estos niveles te va destapando más y más cosas, ¿no? Hasta que llegas de repente, no, pues hay un interés hasta político y social en representar la tierra que invades como tierra salvaje, porque entonces tu esfuerzo colonizador es un esfuerzo civilizador, ¿no? En lugar de ser un esfuerzo destructivo, invasor, hasta genocida, ¿no? Entonces, es esto, o sea, el reconciliar todas esas cosas te puede hasta generar mal viaje, o sea, francamente, sí, de repente, y creo que inevitablemente todos los géneros van para allá, porque, pues, el cine es una herramienta discursiva muy poderosa, pero, 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 de ahí puede salir mucha riqueza que puede nutrir tus historias, ok, ¿cómo, o sea, para la comedia romántica, cómo realmente manejas el consentimiento ahora, ¿no? Cuando hace 20 años era súper fácil construir una historia en la que un güey pretendía ser alguien más y prácticamente hacía todo un mecanismo elaborado de manipulación emocional para hacer que alguien se enamore de él, ¿no? O sea, y eso será como algo que se obviaba, ¿no? Algo que se obviaba dentro del género y algo de lo que no se cuestionaba mucho. Siempre se ha cuestionado, siempre se han cuestionado cosas desde muchos lados, pero digamos por el grosso de la población, ¿no? Y ahora que ya varios elementos discursivos entraron a la conversación colectiva común, ahora tienes que revitalizar el género de alguna manera y tienes que replantear cosas, tienes que decir, ok, tal vez estructuralmente tenemos que abordarlo desde otro lado, ¿no? Bueno, muchachos, este es un podcast de guión y al principio Rafa mencionó que lo que a los guionistas nos debería interesar un poco más eran los géneros ¿Dramáticos? dramáticos. ¿Nos puedes Bueno, explicar un poco de esos géneros, Rafa? no, mira, no que, o sea, no que nos deberían así de interésense en ellos, simplemente es importante, digo, no porque hoy en día se cumplan justamente, ¿no? O sea, es decir, es importante tenerlos claros como tradición de lo que hacemos, es decir, somos herederos directos de la literatura dramática, ¿no? Es decir, lo que escribimos viene de ahí, o sea, son textos que están buscando una representación. Entonces, definitivamente hay mucho conocimiento interesante en los géneros dramáticos como pues fundacionales, ¿no? Es decir, digo, por hacer un repaso muy general, el consenso es que son 9 los géneros dramáticos. Ahí, por ejemplo, hay un consenso, ¿no? A lo mejor de unas cuantas personas de todas formas, pero todo el mundo puede identificar o estar bastante de acuerdo con que los géneros dramáticos es tragedia, comedia, melodrama, pieza, obra didáctica, de tragicomedia. ¿Cuáles me faltan? ¿O son 7? Son 7, Depende creo. a quién depende, la neta depende a quién le preguntes. Bueno, Ah, son cuantificables y son identificables. Los géneros cinematográficos no, pues. O sea, lo que quiero decir es, depende a quién leas, si a Maki o sea, hay como un montón, ¿no? Y las no, varias... y están muchísimo más calcificados y es obvio que lo estén por una historia de 5,000 años de... Bueno, no 5,000 años me suena demasiado. De 3,000 años de 3,000 años de herencia dramática, pues justo es... El cine tiene ciento y tantos años, ¿no? O sea, seguimos en pañales en este desmadre, ¿no? Entonces tiene todo el sentido. La herencia dramática es muchísimo más consolidada, muchísimo más identificada y se, plumas se han desvivido en analizar esto desde hace siglos, ¿no? O sea, por ejemplo, un libro fascinante sobre esto es La muerte de la tragedia, que analiza justo cómo, por qué ha cambiado, evolucionado, muerto, etcétera, la tragedia en el teatro, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿qué elementos tenemos que tomar de esos géneros clásicos? Es que, por ejemplo, ¿por qué la tragedia ya no es actual? Porque la tragedia era la de los grandes hombres, así se decía en su momento, ¿no? Cometiendo errores. O sea, personas
perfectas, ¿no? Que cometían errores, o sea, cometían un error más bien, y eran castigados porque ese error desordenaba el universo y eran castigados de una manera pues horrible, ¿no? Trágica. Sobre todo Este, porque sus errores permeaban hacia toda la sociedad hacia abajo. O sea, realmente cuando uno de estos güeyes la cagaba, claro. era porque hasta el campesino iba a salir afectado por... O sea, es algo completamente inalcanzable, pues. O sea, no Estratificado. relacionable, ¿no? Entonces, pero esa era la esencia, digamos, de muy, muy a grandes rasgos de lo que conforma a una tragedia. Y entonces, a lo que voy es fácil hoy en día, después de esta tradición y estos años que ha pasado de análisis de estos textos, como bien dice Tello, con llegar a algo tan concreto como eso. El error trágico, ¿no? O sea, depende del error cometido por el personaje, el perfecto personaje que comete un error y se condena a sí mismo, ¿no? Y en la comedia, por ejemplo, que son el caso de los personajes viciosos o los personajes que representan vicios, y estos vicios son castigados por el ridículo, ¿no? O sea, hay un montón de estas cositas como muy elementales siguen siendo herramientas importantes, fáciles de identificar, no contradictorias, porque alguien en género cinematográfico te puede decir, eso pretende ser ciencia ficción, pero califica más como distopía de horror. Y entonces como, ok, perfecto. O sea, como que hay menos base desde la cual construir, que los géneros dramáticos sí la tienen, ¿no? O sea, el género dramático más nuevo que existió es la pieza, ¿no? Que la pieza es mucho más cercana a historias de personas comunes y conflictos ¿no? Más comunes, ¿no? O el melodrama es el ejercicio, perdón, el melodrama es el ejercicio de las emociones. Entonces en el melodrama están estos códigos que también entendemos mucho de la tradición de la telenovela mexicana, ¿no? O bueno, latinoamericana de el bien contra el mal. O sea, es esta completamente, o sea, así, ¿no? Es la balanza de un lado o del otro, ¿no? El bien contra el mal. La que es buena, la personaje buena es buena, 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 y solo le pasan cosas malas, 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 porque es víctima de sus circunstancias. Entonces, son estas cosas que muy rápidamente puedes tú decir que definen a un género dramático, que en el caso de un cinematográfico te puede meter en problemas más grandes, o si lo defines en lo chiquito es la superficie, son los caballos, es la sangre, es el efecto Que especial. justo el ejemplo perfecto es el melodrama, ¿no? O sea, el nivel superficial es buenos contra malos, pero justo el melodrama real tiene que ver la confrontación de sistemas de valores, ¿no? Justo su versión mucho más básica es bueno, malo, blanco, negro, ¿no? O sea, pero realmente los sistemas de valores pueden ser sumamente complejos. Y los puedes confrontar de maneras muy complejas, y no más uno contra uno, sino uno contra dos, contra tres. O sea, y realmente, conforme se va complexando el melodrama, va más allá de que al final gana A contra B y gana A, sino realmente gana A, pero aprende de B y se genera un nuevo sistema de valores, ¿no? Ese es como el melodrama complejo. Entonces, ahí está también esa posibilidad, ¿no? De realmente de estratificar justo cómo entendemos estos géneros y de cómo los analizamos y de cómo los expresamos y cómo los integramos dentro de nuestra propia narrativa, ¿no? Perdón ¿Se, la interrupción. ¿Se puede escapar a los géneros? O sea, o es algo que en nuestras narraciones vamos a incluir de manera intrínseca. Si alguien no le haya qué género es, se te inventan uno nuevo. Yo creo que no sé, o sea, sino un poco lo que dice Tello tiene que ver con lo que también yo me he dicho, es que alguien se va a encargar de. Es que incluso tú mismo o tú misma, ¿no? Cuando tengas que convencer a gente de hacer tu película, ¿no? Ya deja tú una convocatoria o el IMCINE que incluso tienes que perfilar cosas más, ¿no? Específicas. Pues simplemente si vas a filmar con tus amigos un fin de semana, pues tienes que, para subir a ese barco a gente, tienes que poder decirles mínimamente sí de qué va la historia, cuáles son, cosas que pretendes contar,
pero sobre todo, como es algo tan abstracto, ¿no? Sí funciona mucho el asunto de buscar referencias, ¿no? Es decir, es algo que incluso es parte de trabajo en cualquier etapa de la realización de una película. Es decir, cuando estás escribiendo hay referencias, ¿no? Cuando estás coescribiendo, cuando el equipo de producción de la película comienza la pre, ¿no? Lo que constantemente se están revisando son referencias, ¿no? De la época, del género, o sea, referencias para iluminación, ¿no? O sea, es algo que también es superficial, pero es muy obvio, ¿no? Es cómo, cómo se ilumina un film noir, ¿no? Este, entonces, para los actores, pues no se diga, ¿no? O sea, lo importante es justamente este asunto de, como de diversificación, pues, de verdadero enriquecimiento de lo que está nutriendo tu película, ¿no? Es decir, a mí sí me gusta, o sea, muy directamente, rascarle a las referencias. En cuanto a que yo mando y digo, vean esta película y quizás no es tan obvio a lo que tiene, o sea, lo que tiene de punto en común con la que estamos haciendo, hasta que lo comentamos y nos damos cuenta que tiene que ver con la búsqueda del personaje, no con la luz, no con el ritmo, no con, o sea, justamente pasar el tema de la superficie y ver, ah, claro, ¿no? Ahora estoy coescribiendo justamente es un guión mío que estoy trabajando con un director para una siguiente versión ya con ideas del director. Y nuestras referencias que nos hemos dado el uno hacia un lado y hacia otro, unas sí están mucho más cercanas, ¿no? Digamos, a la película nuestra que otras. Pero, por ejemplo, no sé, la película que estamos haciendo es una comedia, comedia. El personaje es de comedia y es muy patético, ¿no? Y las situaciones están por ahí. Pero una de nuestras principales referencias, por ejemplo, es Nightcrawler, de, ay, de Gilroy, de Dan Gilroy. Y porque el personaje en sus ambiciones y en su actuar como motivación, como motor de personaje, es el mismo al que estamos construyendo nosotros en una comedia. Y ese tipo de referencias enriquecen más, pues, ¿no? Entonces, a lo que voy es, quizás de tu pregunta, o sea, ¿podemos escapar del género? Yo creo que de lo que no podemos escapar es que es justo esta idea de, no, es más de una tradición de historias y de personajes. Y lo que no se vale es no voltear atrás hacia esa herencia de historias y de personajes que pueden después ser un género o dictarte o llevarte hacia un género, ¿no? Pero por lo menos decir, ok, esto que estoy escribiendo en esencia es un Hamlet, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor, ¿sabes? Tu película no obviamente, no evidentemente trata de eso, o sea, no es el Rey León, pero ese motor te lleva hacia allá. Entonces, ¿y qué tanto puedes ir hacia atrás para, para que esa herencia, pues, te ayude, también te dé norte, te dé camino, ¿no? No, entonces yo creo que tiene que ver más con eso, de lo que no puedes escapar es de que, pues de las que ya mencionamos también alguna vez en este punto, que son esas 36 situaciones dramáticas de George Polti, o sea, las revisas y en algún momento, o sea, te das cuenta que sí, a lo mejor sí cabe en esta, cabe en la de, no sé, venganza por amor, no sé qué, el robo de, no, sé, no me acuerdo cuáles son, perdónenme, pero, o sea, tú las lees y dices, claro, o sea, en alguna de esta va a caer, ¿no? Venganza entre parientes, eh, asesinato por no sé qué, o sea, como que alguna, tampoco es tan inabarcable, entonces inevitablemente caes en alguno, ¿no? Oigan, muchachos, dos preguntas que nos hicieron que son, creo que, muy puntuales y como muy didácticas, a ver quién se avienta. Y creo que la segunda ya más o menos la respondieron, pero a ver si la podemos igual, este, contestar. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre género y subgénero? Y la segunda es, ¿cómo se clasifican los géneros? Yo creo que una diferencia entre género y subgénero es un poquito como la diferencia entre religión y secta, en el que
Depende mucho como el tamaño y como esa calcificación de ese subgénero. El slasher es tan característico, tan identificable, y se hicieron tantos pinches slashers en los 70s, 80s sobre todo, y bueno, revivió en los 90s y ahorita justo ahorita con Halloween y la nueva de Texas. Parece que están teniendo como segundo. Y Scream, no me lo dejes O atrás. Scream, este segundo renacimiento. Alguien podría argumentar que el slasher es un género separado, ¿no? Con casi nadie dice, porque es obviamente terror, ¿no? Pero creo que por el nivel de tamaño, o sea, por ejemplo, me acuerdo alguien también una vez decía el género de zombies lo considera separado del terror. De nuevo, por la cantidad de obras que hay, por la cantidad de elementos identificables, que justo podría pasar de ser un subgénero a ya ser un género completo, que comparte muchos elementos temáticos, tonales, emocionales con otro género grande como sería el terror bueno, el horror, ¿no? Yo creo que es tal cual lo que dices. A mi parecer es lo definen los años, o sea, la tradición que establezcan y la cantidad de obra. Porque a mi parecer, todos los géneros cinematográficos empiezan siendo un subgénero cinematográfico, ¿no? Y justo el paso de los años, la cantidad de obra con esas características compartidas, lo fortalecen hasta el grado de ser un género. Es decir, el más reciente que vivimos en ese sentido es el de superhéroes. O sea, el primero era el subgénero de superhéroes, porque habían 3 películas, una por ahí estaba el Spider-Man de Raimi, Sí, que los pertenecen X-Men como acción-aventura, ¿no? Eran como acción-aventura, exacto, ¿no? Se desprendían de ahí y luego ya es tan claro, ¿no? Y ya pasaron tantos años y hay tantas películas que ya justamente de nuevo hay guardianes y protectores de las características del género de superhéroes, ¿no? Entonces cuando te desmarcas poquito, el público dice, ¿qué es eso? Y los productores dicen, no lo vuelvan a hacer. Adiós, Edgar Wright, muévete para acá, ¿no? Entonces, porque ya no te está saliendo de algo que ya se vuelve género, pues ya se vuelve más grande. Ok. ¿Y cómo se clasifican los géneros? Yo creo que tal cual con elementos compartidos principalmente en dos sentidos, estilísticos y de trama, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que recién daba Tello es una clasificación de trama, ¿no? Que no sé, hoy en día están muy de moda, por ejemplo, ahora yo digo mucho, por ejemplo, Tello, es mi justo, este, que últimamente lo he visto mucho como que es un tema muy, muy novedoso porque ya es un abuso, ¿no? Que son las tramas similares a After, a estas como comedias juveniles, ¿no? Como que se desprenden desde... En realidad el padre es Crepúsculo, el padre de esa tradición es Crepúsculo, las novelas y las películas que luego dieron ¿no? Como un fanfiction derivado fue 50 sombras de Grey y luego After y luego Kissing Booth y luego todas son chica, torpe, se enamora de patán y que ahorita se acaban, como que ya ahora al mes se estrenan 2 de esas tramas en Netflix que no sé si propiamente, o sea, no tienen un nombre, según yo, de momento no sé si tengan algún nombre, pero es una clasificación de trama, o sea, son repeticiones, son variaciones de trama. Y la otra es variaciones estilísticas, más bien, perdón, elementos estilísticos compartidos, ¿no? Que ahí el más obvio es el film noir, ¿no? El noir es como el contraluz, el blanco y negro incluso, el tabaco, el humo, no sé, estas cositas que son elementos distintivos inmediatamente en términos estilísticos, ¿no? La forma en la que se ve una comedia visualmente es muy distinta al cine de terror, ¿no? O sea, ya por solo ver un par de stills, sabes como, ¿no? Aunque sea solo un personaje sin mucho contexto, pues hay una manera de iluminar la comedia y otra de iluminar el cine de terror. O sea, entonces yo creo que son esas clasificaciones que tienen que ver con cuántos puntos, así como así como una especie de checklist, ¿no? Y qué tanto contiene de elementos compartidos estilísticos o de trama
que la hacen calificar como es una película de horror, pero también es un whodunit, ¿no? O un thriller, o lo que sea, ¿no? Creo que son esos. Que también es bien importante de repente a la hora de estar haciendo estas clasificaciones que van a ser propias sobre todo, ¿no? O sea, de análisis que tú estás haciendo. Es también importante como de repente también tener la conciencia de que al final sigan siendo reconocibles para el que te está escuchando o viendo cuando estés hablando de estos géneros, ¿no? Porque de nada va a servir que la manera en que yo codifique la comedia sea incomprensible para el 90% de la gente. Yo quería agregar algo que me parece más importante reflexionar, o sea, que tiene que ver con estas decisiones que luego empiezan a tomar, o sea, cómo no es un punto de partida el género, o no debería ser un punto de partida, sino que inevitablemente llegar a él. Eso me parece bastante saludable e importante porque justo te ayuda a que la comunicación de la película con el público se complete. Entonces, sí me parece importante llegar hacia allá y un poco esta reflexión que decíamos, que son inevitables, pero justo de nuevo, no empezar por ahí. Hay cosas como tan sencillas como el punto de vista, que el punto de vista sencillas, digamos, de entender, pero muy complejas e importantísimas. Quizás la más importante cuando se trata de escribir películas, que es el quién mira, de quién es esta historia, a través de quién la estoy viendo. El punto de vista nos puede dar luz más sobre y tomar decisiones más importantes que pensar en un género. Es decir, quién me está contando esa historia. Y eso puede venir de la mano de justo de decisiones estilísticas, de decisiones de tono, de música o no. A lo mejor el personaje, el punto de vista de esta historia, el personaje es una niña que de no sé cuántos años, que quiere, ¿no? Que fantasea con la música, no sé, que te permite, entonces puedes pensar en a lo mejor lo que estoy escribiendo es un musical y, ¿sabes? ¿Cómo esas cosas? Y algo que me dejaba muy claro, y estaba pensando, es, como también, digo, nada más, además del punto de vista, como tus intenciones, como tus propias intenciones, o sea, ¿quién está contando esta historia y o sea, yo como escritor, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que más me interesa de esa historia? Porque la historia puede ser la misma. Y hay un claro ejemplo que a mí me gusta mucho revisitar, porque creo que los dos en sus nichos funcionan, que es la historia real del exorcismo que inspiró el exorcismo de Emily Rose, que es de una chica, Anneliese no sé qué, una chica alemana, según recuerdo. Y hay dos películas, una alemana que se llama Requiem y la gringa de Scott Derrickson que se llama El exorcismo de Emily Rose, que son así la misma historia, misma personaje, mismo caso, géneros y estilos completamente opuestos. ¿Por qué? Porque hay dos, o sea, ahí es más bien qué estaba interesado, o sea, qué le interesaba a cada quien abordar, ¿no? Incluso estructuralmente la de Emily Rose ni siquiera es tiene escenas muy de terror, ¿no? Pero en realidad está centrada en otro punto de vista, que es la abogada, que la interpreta Laura Linney, y la estructura es más sobre el caso, sobre la corte, ¿no? Sobre el juicio, perdón. En la otra, el punto de vista sí es Emily, ¿no? Bueno, no sé, Anneliese, no sé cómo se llama la personaje de la otra, pero tiene más que ver con este asunto de si estaba realmente enferma, si tenía esquizofrenia, y que ella interpretó como una posesión demoníaca por crecer en una familia profundamente católica, tóxicamente católica. Entonces, el punto de atención que quiero decir de esta historia como escritor, y el punto de vista que elijo para transmitirlo, ¿no? Es importante. Regresar al porqué, o más bien, siempre empezar por el porqué en nuestras historias. Muchachos, ahora sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Gracias a Carlos, gracias a Rafa por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de personajes y luego por ahí vamos a estar hablando de Batman porque pues somos unos ñoños. Y creo que es una buena oportunidad de explorar también otros géneros en el cine de superhéroes. Porque las películas de Nolan son de otros géneros dentro del marco de superhéroes. Y esta, por lo que veo, es un policíaco, pues. O sea,
Vamos Entonces, a ñoñar rudísimo, así que vayan. Es de Zodiac con Batman. exactamente. Pero bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que si les gustó este contenido, no olviden suscribirse al canal, darle like. Ya estamos en Spotify. En la caja de los comentarios está el link para que también lo escuchen por allá. Y pues nada más, yo soy Alberto. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de confianza, Terapia de Guión. Bye. Adiós.